Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. San Juan Pain Center presenta al Dr. Osvaldo Font hablando de tu salud. Hola, hoy les voy a estar hablando de una de las condiciones más comunes en la patología de las enfermedades neuromusculares, muy mal diagnosticadas y aún peor tratadas. Vamos a estar hablando de la mal llamada fibromialgia. ¿Por qué le llamo la mal llamada fibromialgia? Porque en base a ese principio es que se ha estado tratando un paciente en una forma completamente equívoca al comenzar a producir o proveerle medicamentos que en el último análisis no van a hacer absolutamente nada. Y lo que realmente se está diciendo es, mire, yo no sé qué rayos es lo que usted tiene, tómese estos medicamentos para ver si le funcionan. La mal llamada fibromialgia tiene como principio una lesión a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los ganglios periferales, que vamos a estar mencionando cada uno de ellos en cada uno de sus signos, y que ocurre usualmente en la mayoría de las mujeres más que en los hombres. Desgraciadamente, como no se hace el diagnóstico correcto, pues entonces se trata incorrectamente. La fibromialgia tiene como principio que en algún momento dado en la historia de ese paciente ocurrió algún trauma que lesionó alguno de los ganglios. Esos ganglios nosotros los podemos ver en esta área que está aquí. Vamos a estar viendo esta área nerviosa, como pueden ver por aquí. Esto parece, si usted lo mira bien, se parece mucho a la caja de fusibles que usted tiene en su casa, ¿verdad? Entonces tenemos unos cables positivos, que son estos cables amarillos, ¿ok? Y tenemos unos cables negativos, que son estos cables verdes. Estos cables amarillos nosotros le llamamos en medicina el sistema simpático. Los cables verdes, el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? En algún momento determinado en la vida de la persona sufrió algún tipo de lesión en alguno de esos ganglios, vemos que la persona, al no haberse tratado correctamente, esa lesión continúa progresando, provocando que el paciente, al cabo de los años, comience a desarrollar múltiples complicaciones y múltiples síntomas. Desgraciadamente, como no se trata desde el principio y no se corrige ese ciclo simpático-parasimpático, el paciente comienza a tener problemas de dolores de cabeza, migraña, mareo, vértigo, depresión, ansiedad, confusión, cansancio generalizado, problemas visuales, problemas paranasales, problemas en los oídos, en la garganta, en la tiroides. Puede aumentar como disminuir la presión arterial, puede crear problemas de insomnio, puede crear problemas de que se le olviden las cosas con facilidad sin tener que padecer de Alzheimer. Puede crear problemas de bipolaridad, ataques de pánico, y algunas personas desarrollan ataques epilépticos y o movimientos involuntarios sin ser epilépticos. Otras personas comienzan a tener problemas en la parte posterior del cuello, que se va reflejando hacia los hombros, sintiendo una quemazón, un ardor, una pesadez en los hombros, con cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades superiores. Luego entonces se sigue degenerando en el área torácica y comienza a tener problemas al respirar. Comienza a sentir falta de respiración, que empieza a tener problemas a nivel de ganglionar, donde empieza a producir problemas de arritmias cardíacas. Cuando se va más abajo hacia el área toracolumbar, empieza a producir problemas de acidez, mala digestión, mala absorción intestinal, a veces diarreas, a veces estreñimiento, a veces reflujo esofagogástrico. Sigue más abajo y comienza a tener problemas a nivel de la espalda baja. Empieza a sentir dolor, opresión, ardor o pesadez en la parte baja de la espalda, con posible cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades inferiores, con posibles dolores en las caderas, en las rodillas y en los tobillos.
Luego entonces, cuando comienza el estado degenerativo más progresivo, comienza a tener problemas múltiples, y esos problemas múltiples, los compañeros médicos lo que hacen es que comienzan a tratar tan solo la sintomatología, pero no van a la raíz del problema. Vamos a una intervención y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. Antes de la intervención le estaba hablando sobre la mal llamada fibromialgia. Sus condiciones, ¿cuáles han sido las causas? Aun cuando se dice por el Colegio de Reumatología de los Estados Unidos que se desconoce, y es porque como no conocen la neurofisiología, la neuroanatomía del problema, porque se tratan solamente los signos y síntomas, pues entonces no pueden reconocer qué es lo que realmente está pasando con la mal llamada fibromialgia. Nosotros tenemos en la oficina, en San Juan Pain Center, la solución a tu problema. ¿Por qué? Porque yo te voy a presentar puntos donde te vas a identificar con esas áreas de dolor y vas a ver que la única forma de poder resolver ese problema es tratando, desbloqueando, creando otra vez el ciclo simpático-parasimpático o, como decimos en la calle, positivo-negativo, rompiendo ese bloqueo al crear ese ciclo, y entonces comienza la rehabilitación de tu problema. Vamos a ver ahora en pantalla qué es lo que yo estoy hablando. Hay 9 puntos. Están los músculos conectados a la base del cráneo. Segundo, está en la parte inferior del cuello, en la nivel vertebral. Tercero, los músculos del cuello y de la parte superior de la espalda. Cuarto, la inserción de la segunda costilla. 5, los lados del codo. 6, los músculos del centro de la espalda. 7, los músculos superior e exterior de los glúteos. 8, la parte superior del fémur. 9, el centro de la articulación de la rodilla. Cuando tú ves todo esto, ves, y ahora te vamos a tener una proyección para que tú te puedas visualizar mejor. Estos puntos, cuando tú los identificas, dices, espérate, yo lo que tengo es un problema de fibromialgia, no es un problema de artritis, no es un problema de que tenga un carpal tunnel síndrome o un thoracic outlet síndrome, ninguna de estas cosas. Es que hay un problema a nivel de la raíz del nervio. Y esos puntos que estás viendo ahora mismo son simplemente la manifestación donde se encuentra la lesión. Pero la lesión no está donde está la manifestación. La lesión está en la raíz de ese nervio, que en el momento en que sale del cerebro, pasa a la médula, de ahí sale a la periferia, el nervio pasa en su parte positivo, que es la corriente positiva, cuando viene de regreso hacia el cerebro por la parte negativa, parasimpática, se encuentra con ese bloqueo. Y ese bloqueo crea una resistencia, y esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas a los cuales esos nervios son responsables de estimular. Entonces, si nosotros sabemos que hay un principio donde ocurrió algún tipo de trauma o por tensión emocional o por algún proceso infeccioso o por inmovilización, que son las únicas 4 causas donde se produce el dolor, entonces podemos identificar que una vez nosotros vayamos a la raíz del problema, volvamos a recrear ese ciclo positivo-negativo o simpático-parasimpático, la condición tuya se resuelve. La única forma de poder hacer esto es con la terapia electroneuromedular. Nosotros tenemos la solución para tu problema. Nosotros hemos tenido miles de pacientes con la mal llamada fibromialgia que al día de hoy no saben lo que es un simple dolor muscular y viven una vida completamente normal. Yo te pregunto, ¿te gustaría vivir el resto de tu vida con dolor? ¿O simplemente sabiendo que ya tienes la solución, que nosotros somos tu solución? ¿Estás dispuesto a pasar por nuestra oficina para hacerte un estudio específico, hacerte un electroneurobiograma medular, ver qué nervios son los que están afectados,
ver cuáles son las lesiones periferales que tiene, para que de esta forma tú puedas ser libre de esa enfermedad. Tú no tienes que aprender a vivir con la enfermedad. Eso es completamente falso. Eso es una mentira. Nadie puede vivir con dolor, pero nosotros somos tu solución. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. Antes de la intervención les estaba hablando sobre qué es lo que está sucediendo con este paso de corriente positiva negativa que va por todo nuestro cuerpo. Si regresamos a la gráfica, tú vas a poder ver cuán impresionante es el cuerpo humano desde el punto de vista eléctrico. Vemos que todo esto que está aquí son cables eléctricos. Fíjate qué interesante cómo podemos ver cómo cuando Dios nos hizo en una forma eléctrica. Es como un aparato mecánico. Vemos entonces al cerebro, tenemos aquí la médula espinal, tenemos al cerebro, y el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal, y por ahí ya han mostrado que corre una cantidad de corriente impresionante. Dicen los alemanes que por ahí corren 120 a 130 voltios. Y de ahí entonces sale toda esta cablería eléctrica que ves aquí, que nosotros le llamamos nervios. Cuando una de estas áreas se afecta, inmediatamente hay interrupción. ¿Cómo lo puedo identificar? Tú sabes que si tú tienes un radio, de momento el radio está funcionando perfectamente bien y deja de funcionar. Cuando lo tocas está caliente. Y está caliente porque uno de los circuitos se dañó y creó una resistencia. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Tú sabes, solo podemos identificar cuando una área está lesionada porque tan solo tocamos el área ganglionar y vemos que esa área está sumamente caliente porque hay una resistencia eléctrica. Si te lo puedo identificar con una hornilla eléctrica, la hornilla eléctrica mientras está apagada realmente está prendida. ¿Por qué? Porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia tiende a pasar a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa lo mismo. Ahora bien, ¿cómo se puede resolver ese problema? Pues mire, la única forma es a través de la terapia electroneuromedular. En nuestra oficina, San Juan Pain Center, nosotros lo que hacemos es que vamos limpiando el sistema nervioso a través de megadosis y vitamina C con medicamentos homotoxicológicos. Luego entramos al área afectada para volver a crear ese ciclo positivo-negativo, nosotros le llamamos simpático-parasimpático, para que de esta forma la corriente fluya. Y una vez la corriente fluye positivo o negativo, o sea, se hace el famoso ciclo eléctrico que todos nosotros conocemos, automáticamente usted comienza a sentirse mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el momento en que no hay resistencia, no hay dolor. Y si no hay dolor, usted se va a sentir muchísimo mejor. Pero no puede ser a base de medicamentos. Por eso es que nosotros estamos en contra de la cantidad de medicamentos que se le dan a los pacientes. A mi oficina llegan pacientes con bolsas de medicamentos. Y a veces uno se pregunta, pero ¿para qué esta cantidad de medicamentos? Múltiples antiinflamatorios, múltiples sedantes, pero le dan múltiples medicamentos para la presión. Y es simplemente porque no se ha corregido ese ciclo positivo-negativo o simpático-parasimpático, que es lo que está provocando que el paciente esté enfermo. Nosotros podemos hacer lo siguiente contigo. Nosotros vamos a ir, una vez recreemos esa área, vamos a ir rehabilitando todo y cada uno de los nervios del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ese nervio se afecta o uno de esos ganglios se afecta, como no fue tratado correctamente, comenzó a dañar otros ganglios. Te lo voy a explicar de una forma más sencilla. Tú tienes tu carro, se te daña un fusible, pero tú sigues caminando en el carro. Sabes que hay un problema en tu carro, en el ciclo eléctrico del carro, porque ahora todo es automático, ahora los famosos relays. Pero llega el momento donde ese relay
va a dañar otro relay y así sucesivamente hasta que de momento tú vas a prender el carro y no te prende. O simplemente vas corriendo en el carro y se apaga y después no prende. Y es porque el fin del principio, donde ocurrió la primera daño del circuito, al no corregirse en el momento indicado, fue dañando otro circuito. Por eso es que necesitas ser tratado debidamente para bregar con tu lesión de fibromialgia. Vamos a otra pausa y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. De regreso a este tema tan interesante que es la mal llamada fibromialgia. Como dije al principio, esta es una condición que por tanto y por cuanto no saben cómo ocurre, pues desgraciadamente al no saber cómo ocurre, pues no se trata correctamente. Pero nosotros hemos podido probar fuera de toda duda que el problema se origina a nivel de una raíz. Y esa raíz se manifiesta a la distancia. Y entonces hay que dejar de estar tratando los síntomas y los signos y hay que comenzar a tratar la raíz del problema. Yo soy el médico que te va a ayudar. Yo estoy aquí para ayudarte. Dios me dio esta sabiduría de poder ayudar a estas personas con esta mal llamada fibromialgia. Miles de pacientes han venido con esta condición y son completamente libres de su condición. Yo quiero, como médico tuyo, el que tú también puedas ser libre. Tú no tienes que aprender a vivir el resto de tu vida con una condición como la mal llamada fibromialgia. Nosotros vamos a tratarte con la terapia electroneuromedular. Vamos a estar utilizando la terapia neural que fue inventada, desarrollada por los alemanes hace 70 años. Y hace apenas cerca de 15, 18 años le dieron entrada a los Estados Unidos. Ninguna de estas terapias, ni la terapia electroneuromedular ni la terapia neural, ha reportado un solo efecto secundario, ni una complicación. Pues qué mejor poderte tratar y librarte de todos esos medicamentos, librarte de esa condición, que tú puedas dormir, que puedas pensar, que no sepas más lo que significa un dolor de estómago, una gastritis, que puedas mover tus manos con libertad, tu espalda con libertad, que puedas caminar con libertad, que puedas hacer ejercicio, que puedas jugar con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. Pero solamente en el San Juan Pain Center, este amigo y hermano tuyo, médico tuyo, está en la posición de poderte ayudar. Solamente depende de ti. Yo te recomiendo que llames a nuestra oficina al 754-9799. 754-9799. Nosotros somos tu solución. Yo soy tu solución. Depende solamente de ti. Para eso estamos aquí, para poderte ayudar. No tienes que seguir viviendo con la fibromialgia, o mejor dicho, con la mal llamada fibromialgia. Aprende a vivir en salud, con mejor calidad de vida. Tenemos múltiples condiciones, esos dolores de cabeza, esos dolores de hombro, esos problemas en tu muñeca, en tu espalda, esos dolores de espalda baja, esos discos herniados a nivel cervical, a nivel lumbar, esos problemas de rodillas en los pies, ese adormecimiento de tus manos, ese adormecimiento de tus pies. Tenemos tu solución. Yo soy tu solución. Va a depender única y exclusivamente de ti. Pues llama a nuestra oficina al 754-9799. 754-9799. Yo soy tu solución. Permíteme, dame la bendición de poderte tratar para que seas libre para siempre. Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo programa. San Juan Pain Center presentó al Dr. Osvaldo Font preocupándose por tu salud.